Buenos días tengan mis hermanos. Vamos a darle continuación, hermanos, a la segunda de Reyes, capítulo 5, y estaremos versículo 20 al 27. Dice su palabra: Pero Giesi, criado de Eliseo, el hombre de Dios, dijo para sí: He aquí, mi señor ha dispensado a este Naamán arameo al no recibir de sus manos lo que él trajo. Vive el Señor que correré tras él y tomaré algo de él. Y Giesi siguió a Naamán. Cuando Naamán vio a uno corriendo tras él, bajó de su carro a encontrarle y dijo: ¿Está todo bien? Y él le dijo: Todo está bien. Mi señor me ha enviado a ti diciendo: He aquí, en este momento, 2 jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Te ruego que les des 1 talento de plata y 2 mudas de ropa. Y Naamán dijo: Dígnate aceptar 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas con 2 mudas de ropa, y los entregó a 2 de sus criados, y estos los llevaron delante de él. Cuando llegó al monte, los tomó de sus manos y los guardó en la casa. Luego despidió a los hombres y ellos se fueron. Entonces él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿Dónde has estado, Giesi? Y él respondió: Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces él le dijo: ¿No iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Oremos, hermanos. Señor y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das el privilegio de poder abrir tu palabra. Es un texto, Señor, bien confrontador, directo, Señor, que nos va a hacer examinarnos, Señor, a la luz de tu palabra. Te pedimos que prepare nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y que nuestro corazón sea examinado esta mañana. Concédeme la gracia, Señor, en Cristo Jesús te lo pido. Amén. Pueden sentarse. ¿Está prendido el coso este, hermano? ¿O soy yo que no me escucho? Hermanos, como ustedes ya saben, o muchos de aquí ya sabemos, que nuestra seguridad y salvación no depende en los años y experiencias que hayamos tenido en el camino del Señor. También sabemos que nuestra seguridad de salvación no se basa en algún milagro de sanidad por el Señor, por supuesto, que nosotros hayamos experimentado. Podemos experimentar un milagro en nuestra vida, alguna enfermedad incurable, o hemos presenciado alguna enfermedad de alguien que el Señor lo ha sanado, pero ahí en eso no está nuestra seguridad de salvación, hermanos. Nuestra seguridad tampoco no está en los años de camino rodeados de buenos ejemplos cristianos. Ni tampoco se encuentra nuestra seguridad en la iglesia, aun si esta es de sana doctrina. No es por cuanto yo lea la Biblia, o porque yo tenga mucho conocimiento de ella, o por los años de camino en el Señor. Por supuesto que esto es bueno, no estoy diciendo que es malo. De hecho, son evidencias de salvación, pero nuestra seguridad de salvación no depende de estas cosas que nosotros pudiéramos hacer. La vida cristiana, hermanos míos, no es como empiezas, sino es en verdad en cómo tú la terminas. Claro que hay que empezar en algún momento. Muchos han empezado, pero muchos también se han desviado, no han terminado bien su carrera. Judas Iscariote estuvo con Jesús.
Judas caminó al lado de Jesús, comió con él, fue un discípulo del Señor, tenía conocimiento de la palabra de Dios. Pero Judas carecía de fe verdadera y llegó a convertirse en el peor apóstata. Él rechazó el único sacrificio que podía limpiarlo de sus pecados, hermanos. Él traicionó a nuestro Señor Jesucristo y se condenó a sí mismo. Alejarse del único sacrificio aceptado por Dios no deja otra alternativa de salvación, hermanos míos, sino una perdición. Y esta mañana es lo que estaremos mirando en esta historia, en la vida de Giezi, siervo de Eliseo. Estaremos mirando, hermanos, el desprecio de Giezi en el versículo 20, el engaño de Giezi en los versículos 21 al 24, la mentira de Giezi en los versículos 25 al 26, y para cerrar, la consecuencia del pecado en los versículos 27. Así que comienza nuevamente, leo el versículo 20 para usted y dice, vamos a ver aquí el desprecio de este criado, este siervo de Eliseo. Pero Giezi, dice, criado de Eliseo, el hombre de Dios dijo para sí: he aquí, mi señor ha dispensado a este Naamán arameo al no recibir de sus manos lo que él trajo. Vive el Señor que correré tras él y tomaré algo de él, dijo este criado. El criado de Eliseo, hermanos míos, dijo estas palabras. Giezi, el criado de Eliseo, aquel hombre que estuvo, que presenció muchos milagros, que escuchó la palabra de Dios, dijo para sí. Esto significa que él se habló a sí mismo. Él planeó, él meditó muy bien lo que tenía planeado de hacer. Empezamos a ver aquí entonces el gran descaro y la gran tragedia que empieza a desarrollarse tanto en la mente como en el corazón de este siervo malvado. Giezi, hermanos míos, tuvo este gran privilegio que Dios le había permitido al lado del profeta Eliseo. Él presenció los milagros que Dios hizo por medio de este profeta. Él estuvo con el profeta, tuvo ejemplo de vida, estuvo cerca de la presencia de Dios, pero nada de esto cambió su vida. No aprendió nada, al contrario, el gran contraste que vemos con la vida de Eliseo. Él sí aprendió de Elías. Cuando él caminó con Elías, él sí fue discipulado por Elías. Aprendió de Elías, y luego que Elías ascendió al cielo, él le pidió doble porción del Espíritu para ponerlo al servicio del Señor. Pero aquí estamos viendo lo contrario de este criado de Eliseo en la vida de Giezi. Sigue diciendo ahí: he aquí, mi señor ha dispensado a este Naamán arameo, dice Biblia de las Américas. Reina Valera dice: estorbó a este sirio Naamán. Esto aquí, hermanos, es una falta grave de mucho desprecio. Giezi lo describe con nombre y nacionalidad en un tono racial. Este sirio Naamán, dice. Giezi, hermano mío, sintió lo mismo que aquellos nazarenos que intentaron matar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él les dijo que la gracia divina de Dios se les había sido negada para extenderse ahora a los gentiles. Giezi sentía este dolor, esta ira por lo que el Señor había hecho en la vida de Naamán. Lucas 4, 27, 30 dice: y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. Nuestro Señor Jesucristo, 800 años después,
que pasó estos milagros de Naamán, él hace sonar nuevamente en los oídos de aquellos nazarenos. Les dice que en los tiempos de Eliseo había muchos leprosos, pero que solo uno había sido sanado. Y sigue diciendo ahí en Lucas, versículo 28, y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad. A Cristo, hermano, a nuestro Cristo. Lo echaron fuera de la ciudad. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Lo iban a matar. Lo iban a apedrear. Pero él pasando, dice el versículo 30, pero él pasando por en medio de ellos se fue. Ellos se enfurecieron, hermanos, porque él les dijo que Dios decidía alcanzar a los gentiles antes que a los judíos mismos. Les acusó de ser tan incrédulos como aquellos ciudadanos del reino del norte de Israel en los tiempos de Eliseo. Y se enojaron, se enfurecieron. La sanidad de este sirio, por medio del Señor, confrontó duramente a Israel con su orgullo racial, cuando el Señor les recordó esto. Y esto es lo que estamos mirando en el corazón aquí, hermanos, de Giesi. Es increíble. Giesi dice: mi amo ha sido demasiado bondadoso con este sirio. Mi Señor ha perdonado a este sirio al no recibir nada de lo que trajo. Él muestra, hermanos míos, el desprecio a Naamán por cuanto él es de Siria. Termina diciendo ahí el versículo 20: vive el Señor, oiga bien, vive el Señor, dice Giesi, que correré tras él y tomaré algo de él. Este algo, hermano, le iba a salir demasiado caro a este siervo malvado. Vemos aquí, hermanos, que Giesi no solo despreció a un gentil por cuanto el Señor lo había perdonado, sino que también es capaz de tomar el nombre de nuestro Dios en vano. Vive el Señor que correré tras él, dice este hombre. Éxodo 27 nos dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Y las duras consecuencias que se le vienen a él. Giesi no le importó esto, hermanos. A él no le importó utilizar el nombre del Señor por ir tras de sus propios deseos. Un corazón avaricioso tarde o temprano se irá corriendo tras las riquezas de este mundo. Su avaricia lo llevó a despreciar a un nuevo creyente. Lo llevó a tomar el nombre del Señor en vano y lo llevó corriendo tras lo que él más amaba. Esto era lo que había en el corazón de Giesi. Tantos años sirviendo al lado de Eliseo, pero su corazón, hermanos, no había sido regenerado. Todavía él no había tenido un encuentro con el Señor. Él era muy avaricioso y en una oportunidad él planeó, meditó y dijo: voy tras él, y lo siguió. Pasemos a los versículos 21 y 24. Miremos ahí el engaño de Giesi. Miremos ahí su astucia de este hombre. El engaño de Giesi, versículo 21 dice, o empieza diciendo: y Giesi siguió a Naamán. Hermano, vemos aquí que él puso su plan en acción. Después de que lo pensó, él se fue, lo puso en acción su plan. Todo lo que él sentía, todo lo que él pensó, lo echó a andar y se fue. Diríamos, se perdió, porque no solo fue tentado, pero corrió a hacer el acto. Él despreció todo lo que le ofrece el Señor por ir tras el mundo
de las riquezas. ¿Qué se puede hacer con una persona así? ¿Qué esperanza hay para alguien así que después de tenerlo todo, el Señor decide ir tras lo que Él quiere? Él fue testigo de los milagros de Dios, estuvo con el profeta de Dios, entendió incluso la palabra de Dios. Seguramente él fue el que le dijo a Naamán: dice el profeta que te vayas a lavar 7 veces. Miró el milagro, miró que la palabra de Dios se cumplió en la sanidad de Naamán. ¿Qué se puede hacer por alguien así? Dice Hebreos 10:26 en adelante: porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Ya no se puede hacer nada. El autor de Hebreos le hizo esta advertencia, por supuesto, a los cristianos judíos que se sentían tentados en rechazar a Cristo por el judaísmo. Pero también, hermanos, es para cualquiera que rechaza a Cristo por otra religión y que habiendo entendido, pongan atención a esto, hermano, y que habiendo entendido su obra expiatoria, decide con toda intención darle la espalda. Dice Hebreos: ya no queda sacrificio alguno por los pecados de esa persona. Lo rechazó todo. Ya no hay otro sacrificio aceptable por el pecado aparte de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay otro hombre que te puede salvar si lo despreciaste. Si alguien aquí, hermanos, de los que están sentados, si alguien aquí a propósito rechaza el sacrificio de Cristo, luego de haber entendido con claridad la enseñanza del Evangelio, hermano mío, ya no tiene esperanza alguna de salvación. Nadie más lo va a poder salvar. Porque Dios no ha provisto a otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos, si no es en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos dice: ya no hay nada que se puede hacer por esta persona, sino lo que le espera, versículo 27, una horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir al adversario. El autor de Hebreos dice: lo que le espera a esta persona así es una eternidad en el lago de fuego en el infierno. Sigue diciendo ahí en Hebreos, versículo 28, cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testigo de 2 o 3. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por el cual fuiste santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza y yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, dice Hebreos. Hermano, esto es palabra de Dios, lo que acabo de leer. Esto es serio. Con esto no se juega, hermanos. Dios hará que esto se cumpla. Vemos que Giezi corrió, se dio prisa en llevar a cabo lo que por naturaleza realmente él era. No le importó. Él despreció lo único que le podía salvar. Despreció lo que Dios ofrecía. Sigue diciendo el versículo 21. Cuando Naamán vio a uno corriendo tras él, bajó de su carro a encontrarle y dijo: ¿está todo bien?, le dice Naamán. Hermanos, aquí vemos algo hermoso de un corazón transformado. Vemos a otro Naamán con un corazón de siervo. Alguien que se preocupa ahora por las necesidades de otro. Alguien atento. Él no mandó a nadie a que lo recibiera. Él mismo decidió parar su carruaje. Él mismo literalmente se bajó y siguió a encontrarle.
Es otro Naamán. Y le pregunta, ¿está todo bien, Giesi? Y Giesi, como un siervo malvado, con toda aquella intención de engañarlo, versículo 22 le dice, él le dijo, todo está bien. Mi Señor me ha enviado diciendo, he aquí en este momento 2 jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Te ruego que le des 2 talentos de plata y 2 de ropa. ¡Wow! Este es el siervo malvado. ¿Cómo puede ser que utiliza el nombre de Eliseo también para decir, me mandó el profeta de Dios? Y esto dice. Aquí vemos que Giesi, hermano, engaña a Naamán. Le inventó una historia. Diríamos, le echó un cuento. Y Naamán, seguramente como un nuevo creyente, pues no tuvo el discernimiento de todas estas cosas. Pues él empezó a conocer al profeta y él miró que Giesi estaba con el profeta. Si uno de nosotros viene a usted pidiéndole en nombre de aquel hermano que usted conoce bien, pidiéndole algo que usted sabe que aquel hermano no le puede pedir, o conociendo su carácter de cómo es este hermano, usted tendría una sospecha de este hermano que viene a pedir algo en nombre de otro hermano. Y usted diría, qué raro que no me habló. ¿Por qué no me habló si tenemos una gran confianza? Bueno, Naamán todavía no tenía ese discernimiento. Él se dejó engañar por este hombre. Hermanos míos, cuando uno ve a un hermanito nuevo en la fe, o una hermanita nueva en la fe, que empieza a dar estos primeros pasos en la fe cristiana, lo que uno quiere, hermano, es no ir a ser una piedra de tropiezo a este hermano. Uno va a hacer todo lo posible para que este hermano tenga un buen testimonio de la iglesia, de mi persona, y lo vamos a cuidar. Le vamos a amar, le vamos a animar y nos vamos a gozar con él por la decisión que ha tomado en el Señor, hermanos. No le engañamos, no somos de piedra de tropiezo para esta nueva persona que ha decidido seguir a Cristo. Pero el falso creyente no le importa nada de esto, hermano. Él llega diciendo que Eliseo lo mandó a pedirle. Es impresionante lo que este hombre está haciendo. Por supuesto, aquí y ahora no es de extrañarse tanto, diría yo entonces, porque si ya meditó él y echó el plan a andar, incluso juró en el nombre del Señor, pues cómo ahora no va a decir Eliseo me mandó, ¿verdad? Mi Señor me ha enviado, dice. Él primero se aseguró de que todo esté bien. Él no dio ninguna sospecha de nada, hermanos. Todo está bien, dice. Y luego empezó a contarle una historia de 2 jóvenes que al parecer habían venido en necesidad a la casa de Eliseo. Fíjese cómo él es de astuto, hermano. Todo su plan, cómo lo llevó astutamente a la práctica. Él hace mención de unos hijos de los profetas. ¿Quiénes eran estos profetas? Eran miembros de un grupo de hombres bajo la supervisión quizás de Elías y Eliseo, y eran instruidos para el ministerio profético. O sea que era un ministerio o una escuela de preparación para el servicio del Señor, porque si el Señor quería usar a otro profeta, ahí eran como discípulos entrenados. Y dice que 2 jóvenes hijos de estos profetas, de este ministerio, habían venido de la región montañosa de Efraín, dice todavía. Muy bien específico el plan que él se armó para que todo fuera llevado a cabo. Se lo inventó todo con nombre y apellido. Muy bien la hizo. Y Naamán le creyó, por supuesto, lo engañó. Naamán confió en él. Versículo 22 sigue diciendo: te ruego que le des, dice Giesi, te ruego que le des 1 talento de plata y 2 mudas de ropa.
Hermanos, este hombre no tiene vergüenza. Le dice hasta la cantidad de la cual él quiere. Te ruego, pues, que le des un talento y 2 mudas de ropa. Recuerdan estos vestidos que era de un material fino. Y es que así hay muchos malos cristianos, falsos cristianos hoy en día, que le ponen el precio a lo que ellos quieren, hermanos. Necesitamos tanto, le ponen precio a su necesidad. Y no les importa utilizar el nombre del Señor y mucho menos el ministerio. Ellos usan el nombre del Señor, usan el ministerio, la posición que ellos tienen para enriquecerse. Son unos lobos, son unos desgraciados que están vendiendo o queriendo vender la gracia de Dios que es gratis. Están enriqueciéndose en el nombre del Señor. El criado de Eliseo decidió obtener rédito de su posición. Él sabía que a Eliseo todos lo conocían. Mucha gente sabía que era el profeta de Dios. Y mucha gente lo vio a él sirviendo al lado de Eliseo. Se aprovechó de la posición que él tenía. No sé si ustedes recuerdan cuando Naamán rogó a Eliseo que le aceptara 2 talentos, me parece que dice el versículo 16, y este Eliseo rehusó en aceptar. Él rehusó aceptar para que Naamán y su nación solo pudieran contemplar la gracia y la misericordia de Dios. Él dijo, por favor, no me des nada. Yo rehúso a aceptarte porque yo lo único que quiero que tú, Naamán, y tu nación vean al único Dios verdadero. Yo no quiero que mi nombre se mencione. Yo no quiero que se diga que tú me diste tanto dinero. No, tal vez tú me vas a entender, Naamán, pero no tu nación. Yo lo que quiero es que tú conozcas quién es el Señor. Pero Giesi dejó entender erróneamente que el dinero podía ser cambiado por el regalo de Dios de sanidad y misericordia. Hermanos, aquí solo podemos ver cómo este hombre reveló el triste estado de su carácter. Era un falso. Él engañó a Naamán y trató de encubrir sus motivos para aceptar el dinero. Versículo 23. Y Naamán dijo, dígnate, dígnate en aceptar 2 talentos. Y él insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas con 2 mudas de ropa y los entregó a 2 de sus criados. Y estos lo llevaron delante de él. Hermano, aquí vemos un corazón generoso. Un corazón regenerado, hermanos, es generoso. Ya él le piden 1, pero él da 2. Es un corazón generoso, hermano. Ya no se mide para dar, porque entiende lo que ha recibido de parte del Señor. Esto hoy en día, estos 2 talentos que Naamán le dio, vendrían siendo 68 kilos de plata. Así que lo donó, le dio estos 2 talentos de plata. Y me imagino yo que este Giesi pidió 1 talento, porque recuerden que esto pesa. Y si él hubiera podido a lo mejor llevar más, seguramente pide 2 talentos. Porque para llevar 2 talentos se necesitan 2 hombres para que puedan con la carga. Pero aquel cuando le dice, no, pues te vamos a dar, no, pues claro, ¿no? Y luego le ponen 2 ayudantes todavía para que se lo lleven. 24. Cuando llegó al monte, los tomó de sus manos y los guardó en la casa. Luego despidió a los hombres y ellos se fueron. Hermanos, aquí vemos en este versículo el pecado llevado a la práctica. Él aquí logró lo que él pensó. Lo que él meditó, aquí lo vemos cumplido. Él tomó estos 2 sacos, los escondió donde Eliseo no los pudiera ver, despidió a estos 2 hombres para que se fueran con Naamán. Giesi logró entonces llevar a cabo el plan que tenía planeado.
Él solo esperó llegar a este lugar oscuro, a esta zona, a este monte, y él tenía planeado seguramente hasta ahí, en aquella vuelta, en aquel lugar, hasta ahí pueden llegar. No pueden entrar a mi casa. Ahí ustedes me van a dar lo que traen y yo lo voy a ir a alzar y luego los despido. Él tenía todo muy, como dijo alguien ahí, muy fríamente calculado. Él despreció a un siervo de Dios, a un siervo del Señor, utilizó el nombre del Señor en vano a su favor, habló en nombre de Eliseo y ensució el ministerio de los profetas y engañó a Naamán. Mateo 7:15 dice: cuídense de los falsos profetas, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Hermanos, aquí vemos a Giezi disfrazado, claramente. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Aquí vemos los frutos de Giezi también. Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Hermanos, el texto es bien claro. Giezi nos deja ver hasta aquí cuáles son sus frutos. Podemos decir por la Escritura que él es un falso creyente. Pasemos a ver el corazón expuesto a la luz de la verdad en los versículos 25 y 26. El corazón expuesto a la luz de la verdad. Giezi, hermanos, pensó que todo lo que tenía bien planeado, bien guardado, él pensó que iba a salir con la suya. Él pensó que iba a burlarse de Dios. Él trató de burlarse del único Dios omnipresente que está en todas partes. Trató de burlarse de la omnisciencia de Dios, que conoce cada aspecto de la vida de una persona. Él pensó que podía violar estos atributos del Dios que servimos. Salmos 139, versículos 2 y 3 nos dice: tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos, dice el salmista. Versículo 4: aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. El Señor es omnisciente. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce bien tu corazón, tus pensamientos, tus intenciones y todo lo que estás haciendo en todo momento y en todo lugar. El Señor conoce todo lo que hay en tu corazón, hermanos. Nadie se va a escapar del Señor. Pero Giezi pensó que él podía salir con la suya. Versículo 25 dice entonces: él entró y se puso delante de su señor. Este señor aquí es en referencia a Eliseo. Viene Giezi después de que alzó los talentos, los regalos. Viene y se presenta delante de Eliseo y le dijo, Eliseo le pregunta: ¿dónde has estado, Giezi? Y él respondió: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Hermanos, este hombre no tiene vergüenza y tampoco tiene la menor idea de lo que se le viene. Esta puede ser una pregunta muy aterradora en la vida. ¿Dónde has estado? Porque tendrás, hermano mío, que dar tu respuesta. Porque estarás expuesto a la luz de la verdad, ya sea para que te arrepientas o para que seas condenado en aquel gran día. Tenés que dar tu respuesta, hermano. Cuando alguien es
acusado en un tribunal, terrenalmente hablando. Pasó algún delito por ahí, encontraron al sospechoso, lo llevan a la corte y es acusado de este delito que cometió. Esta persona, hermanos, empieza a ser interrogada por el juez o por su abogado, ahí planeando un plan para salirse con la suya. Y este hombre, hermanos, dice lo que él quiere, porque él sabe que no tiene ninguna evidencia suficiente como para que se le acuse culpable de tal delito. Y él responde y dice lo que él quiere, porque nadie puede ver su corazón, nadie puede ver su mente, pero no así frente al gran tribunal celestial. Dios los hará confesar y serán condenados por su propia confesión, serán declarados culpables por aquel que conoce todos los pensamientos, intenciones y sus caminos. Serán condenados, hermanos. Giesi se le dio la oportunidad para que se arrepintiera, para que confesara su pecado cuando le hicieron esta pregunta. Él tenía dos opciones aquí nada más. O él se arrepentía, hermano, cuando le dijeron, ¿a dónde has estado? Él pudo arrepentirse. Esta pregunta es como llevándolo a pensar, ¿puedo arrepentirme? Mira, me dejé llevar por mi corazón, he pecado, caí en la avaricia, fui tras de Naamán, le engañé, usé el nombre del Señor, usé tu nombre y me he dado cuenta que he pecado. Por favor, perdónenme. Pero él no hizo eso. Él insistió en que él era inocente. Tenía dos opciones: o te arrepientes o tú sigues insistiendo que tú eres un inocente. Y eso fue lo que él optó. Esta respuesta que este hombre dio lo condenó a sí mismo. La respuesta de Giesi, hermano, fue bien aterradora. Y es como si uno quisiera estar ahí, en esta escena, imaginándonos, metiéndonos en el texto, lo que está sucediendo. Que esta persona está frente de Dios. Es el profeta que está ahí, es el profeta de Dios. Y uno como si estuviera ahí presenciando la situación y sabiendo que está siendo condenado y que el Señor ya sabe, quisiera decirle, por favor, arrepiéntete. Estás condenado. Por favor, no insistas, arrepiéntete. ¿No ves que estás frente al Señor? Esto es lo que hacemos cuando predicamos el Evangelio. Cuando vamos a las calles o cuando estamos con un familiar. Por favor, arrepiéntete, estás condenado. ¿No ves que el Señor es santo? ¿No ves que un día vas a morir? Por favor, arrepiéntete de tus pecados. Esto es el Evangelio. Cristo murió por tus pecados. Arrepiéntete, podemos decir. Estás sentenciado. No tendrás escapatoria. Por favor, arrepiéntete. Pero Giesi no se arrepintió. Él dijo que era inocente. Versículo 26. Entonces él dijo, este es Eliseo respondiendo después de la respuesta de Giesi, y le dice Eliseo, ¿no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes y siervos y siervas, Giesi? ¿Acaso es tiempo para esto, Giesi? Eliseo, hermano, sabía que su criado mentía. Aunque el cuerpo del profeta no se había movido para ir tras Giesi a ver en qué andaba, pero la mente de Eliseo había visto todo lo ocurrido detalladamente, hermanos, porque él es el profeta de Dios. El conocimiento sobrenatural que nos muestra aquí este versículo del profeta muestra que el Señor conoce todas las cosas y ve todas las mentiras de los hipócritas. El Señor las ve todas. Nadie se va a salir con la suya. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada oculta a su vista,
sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Todas las obras que hizo Eliseo fueron descubiertas y traídas, hermanos, a la luz divina. ¿Acaso es tiempo de aceptar estas cosas, Giesi? ¿No ves lo que Dios viene de hacer en la vida de Naamán y tu corazón, Giesi, está siendo de piedra de tropiezo para un nuevo siervo? ¿No ves lo que el Señor puede hacer llevando el evangelio a aquella nación pagana, Giesi? Y tú vienes con tus malos deseos de tu corazón, siendo una piedra de tropiezo, violando el testimonio divino del Señor, Giesi. ¿Acaso es tiempo para esto, Giesi? Y aquí, hermanos, no es que estaba mal que el profeta aceptara dinero. Recordemos que ellos recibían ofrendas del pueblo de Dios. Y Eliseo pudo haber aceptado. Naamán ya era un creyente y después de que lo quiso obsequiar. Y pudo haber aceptado, pero él no lo quiso hacer. Así que no era el momento, no en esta ocasión, no aquí, no con Naamán. Tal vez más adelante alguien nos quiere ofrendar y sí lo vamos a recibir, Giesi. Pero no en este momento. ¿No ves lo que el Señor acaba de hacer? Eliseo sabe que no es tiempo para esto, pero el corazón del criado no estaba para adorar al Señor. No estaba para adorar al Señor. Eliseo le expuso entonces el corazón codicioso de este criado malvado a la luz divina. Él le dijo exactamente dónde estaba su corazón. Eliseo le describe también la vida de lujo que este hombre quería tener. Él sabía lo que Giesi tenía en mente y lo que tenía planeado obtener con estas fortunas. Y le dice, ¿acaso es tiempo de aceptar dinero, de aceptar ropa? Le dice, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Hermano, pudiéramos pensar que Giesi tenía en mente, a lo mejor con todo esto, comprarse un rancho, diría uno. Vamos a poner vacas, vamos a tener bueyes, vamos a poner un rastro para destazar. Y para todo esto se necesita gente. Necesitamos siervos y siervas que estén a mis órdenes. Este hombre es como que está planeando tener una hacienda a su nombre, con todo este dinero. Su corazón, su mente no estaba para servir al Señor. Lo que él quería era lograr algo que su corazón deseaba. En otras palabras, hermanos, Eliseo le declaró dónde estaba su corazón y su mente, sus deleites, cuáles eran. Ahora yo le pregunto a usted, ¿dónde está el suyo? Porque ya vimos dónde está el de Giesi. ¿Dónde está su mente? ¿Cuáles son los deseos de su corazón? ¿En qué pasamos pensando? ¿Cuál es nuestro primer pensamiento cada mañana? ¿En qué nos acostamos pensando? ¿Será que nuestro enfoque, hermanos míos, es el deseo de hacer la voluntad del Señor? Porque cuando nos enfocamos en las cosas materiales, nuestra comodidad, entonces despreciamos el plan de Dios que tiene para nuestra vida. Y muchas veces somos distraídos por estas cosas. Si nuestro corazón está amarrado a una mejor vida ahora, seguramente es cuestión de tiempo que saldremos de huidas como lo hizo Giesi. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo, hermanos, que si alguien tiene bienes de este mundo, con honestidad, por supuesto, está pecando. No, hermanos, no. El problema es cuando el corazón está en eso. Vamos a ir tras estas cosas sin importar a quién tengamos que pasarle por encima. El corazón, ¿dónde está, hermanos?
Así que si el Señor quiere dar en abundancia a alguien, lo va a hacer. Y amén. Y si no lo quiere hacer, Él sabe por qué. Y amén también. ¿Verdad? Pero nuestro corazón no debe estar codiciando, avariciando estas cosas. Como cristianos, ya no más. Si el Señor quiere bendecir con bienes materiales, Él lo va a hacer. Él tiene un propósito y Él sabrá por qué. Y seguramente va a preparar su corazón y su mente para que reciba estas cosas. Porque si no está preparado, el Señor no se lo va a dar. Pero también si no lo da, no pasa nada. Él sabe lo que está haciendo. Mire lo que le escribe Pablo a Timoteo. Un versículo tan hermoso, hermanos. Primera de Timoteo 6, 7, 10. Dice el versículo 7. Porque nada hemos traído al mundo. Amén. Nada hemos traído. Así que nada podemos sacar de él. Versículo 8. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. ¿Tiene usted comida en su casa? ¿Tiene comida en su refri? ¿Tiene usted vestido? ¿Tiene ropa para cubrirse? Entonces debe de estar contento. Es lo que dice el texto. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Eso fue lo que le pasó a Gies. Se perdió, se fue a la perdición. Versículo 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Yo pienso que cuando Pablo le estaba escribiendo justamente este versículo en la carta que le estamos mandando a Timoteo, seguramente tenía en mente a Eliseo. Obviamente él no es el único, hubieron más, pero seguramente pensó en Eliseo. Muchos se extraviaron por esto. Y ese, hermanos, no tenía amor por Dios, sino en las riquezas, por el dinero. Él corrió tras ellas. El punto aquí de este versículo que nos habla de que del amor al dinero, el dinero en sí no es malo. De hecho, hay que trabajar duramente debajo del sol muchas veces para ganarse unos centavos y llevarlos a la casa honradamente para el sostén de nuestras familias. El dinero es bueno. El problema es cuando tu corazón está en esas cosas. Esa es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Alguno puede estar pensando, hermano, yo ya no tengo amor por esas cosas. Yo ya morí a eso. Primera de Corintios 10 le dice, por tanto, el que cree que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Entonces, hermano, tenemos que estar examinando nuestro corazón, porque nuestro corazón es malvado. Marcos 7:21 dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Mire lo que está enlistado en esto que hizo Eliseo. Fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Vemos esto por la Escritura, que un corazón, mi corazón, tiene esas cosas o salen de ahí esas cosas. Y esto da miedo, hermanos. Y uno dice, Dios mío, ¿habrán estas cosas en mí? Y por supuesto hay que examinar nuestro corazón. Es bueno de examinarlo. Vemos esto y nos lleva nomás a examinarnos a la luz de la Escritura. Para cerrar, hermanos, miremos el versículo 27 y veamos la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado, versículo 27. Por tanto, dice, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Hermanos, si nosotros no destruimos el pecado en nuestras vidas, va a traer graves consecuencias.
Nuestros pecados deben constantemente ser traídos a los pies de Cristo en oración cada vez que los detectemos en nuestro ser. Deben de traer los pecados a Cristo, hermanos, confesarlos, pedir perdón, porque la consecuencia puede ser demasiado grave. Giesi sabía que él tenía el pecado de la avaricia, pero nunca se arrepintió, nunca murió a él mismo. Dios no tolera el pecado, hermanos. Él no tiene por inocente al pecador. El pecador, si no se arrepiente, hermanos, no va a salir con la suya. Giesi no se arrepintió cuando le dieron la oportunidad, cuando le hicieron esta pregunta. Él insistió en su inocencia y tuvo graves consecuencias. Dice el texto ahí que la lepra de Naamán se te pegará a ti, le dijo Eliseo. La lepra, hermanos míos, milagrosamente Dios se la quitó a Naamán, pero milagrosamente también se la dio a Giesi. Dice ahí que salió blanco de la presencia de Dios, salió blanco como la nieve, o sea, ya no eran aquellas manchitas, salió blanco, cubierto, todo su cuerpo, hermanos. Aquí vemos la misericordia de Dios, incluso en esto que él viene a hacer con Giesi, porque Dios lo pudo haber matado ahí mismo. No sé si ustedes recuerdan a Ananías con Zafira en Hechos 5:1. Ellos mintieron al Espíritu Santo y en ese mismo instante el Señor los mató. Así que pudo haber hecho lo mismo con Giesi y se lo merecía, pero Dios no lo hizo, le dio la enfermedad. Hermanos, cuánta misericordia ha tenido Dios por nosotros. Muchos de nosotros, si no es que todos, no es para que estuviéramos aquí. ¿Cuántas veces hemos mentido al Espíritu Santo? Y Dios ha tenido gracia, y Dios ha tenido misericordia, y Dios nos ha mandado a Cristo, y Dios hizo que Cristo muriera por nuestros pecados. ¿Cuánta misericordia Dios ha tenido con nosotros? No ha querido matarnos. ¿Se arrepintió Giesi después que salió lleno de su lepra? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que su lepra fue un recordatorio permanente de su pecado para siempre, dice el texto. Aquí vemos, hermanos, que algunos pecados traen consecuencias muy graves en tu vida. Si nos arrepentimos, sí, Dios nos perdona porque Él es misericordioso, pero la consecuencia nos acompañará de algunos pecados de por vida, para recordar la gravedad que es el pecado y que ese pecado llevó a mi Cristo a la cruz. También no solo Giesi sufrió la consecuencia de lo que él había hecho, sino que dice ahí que todos sus descendientes, todos sus familiares, no sé cuántos. El pecado, hermanos, cuando se lleva a cabo, es como una bomba, es como un misil que cuando explota deja a algunos muertos, a otros heridos y a otros huérfanos y sin sus padres. Con el pecado, hermanos míos, no debemos jugar. El pecado, ¿cuántas familias no ha destruido? Tal vez porque un hombre tuvo una mala decisión en su vida, puso una bomba en su hogar y ahora sus hijos no tienen a su madre o a su padre. ¿Cuántas veces el pecado no ha hecho destrucción en una iglesia? ¿Cuántas veces el pecado, hermanos míos, no ha llevado a la perdición a muchos? Con el pecado no se juega, hermanos. El pecado trae consecuencias. Que el Señor nos guarde de no ser como este Giesi. Que el Señor nos guarde, hermanos míos, que no seamos como Giesi, pero que seamos como esos hombres de Dios, como el profeta Elías, como Eliseo, como Naamán, que van detrás del Señor y constantemente rindiéndole adoración. Giesi, hermanos míos, es como aquella semilla que cayó entre los espinos. Lucas 8:14 dice, y la semilla que cayó entre los espinos
estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y el placer de la vida, y su fruto no madura. Giesi, hermano, representa a aquel que parece que es salvo, pero no lo es. Y nos damos cuenta que no lo es cuando se le presenta una oportunidad y va tras ella. Ahí nos damos cuenta. A nosotros nos pueden engañar. Para cerrar, hermanos, vemos que Naamán, Dios aquí usando Naamán, nos presenta un mensaje de esperanza para el pecador que se arrepiente y se humilla delante del Señor. Vimos eso en Naamán. Y Giesi nos presenta un mensaje de advertencia para aquellos que aman más al mundo que las cosas de Dios, y el final que les espera es horrible. Naamán ahora mira que las cosas del mundo no tienen nada en comparación con el Dios de Israel. Ahora él se goza en rendir adoración solo a él, mientras que el criado de Eliseo le dio la espalda por ir tras el mundo, viviendo y lamentándose con esta enfermedad. Giesi entró por la puerta ancha. Mateo 7:3 nos dice, o nos advierte, entrad por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Hermanos míos, que nosotros seamos esos pocos, que nosotros no seamos como esos que empiezan la carrera y la terminan, y no la terminan bien. Recuerden que ellos son hombres al igual que nosotros, son pecadores al igual que nosotros, son débiles igual que nosotros. Así que tengamos cuidado y pidámosle al Señor que nos guarde, que nos cuide, que guíe nuestros pasos, que nos libre de tentaciones, porque somos débiles. Y para aquellos que no han entrado por la puerta estrecha, hoy puede ser el día para ellos que pueden entrar por esta puerta, si tan solo se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en el único Señor y Salvador, Jesucristo. Oremos. Señor y Padre, te doy gracias, Señor, por tu misericordia, porque no nos dejaste, no nos abandonaste. Gracias, Señor, por el amor tuyo en Cristo Jesús, Señor, que nadie nos podrá separar de ti, Señor. Pero a la misma vez, tu palabra nos advierte que nos examinemos si realmente estamos en la fe, si realmente hemos entrado por esa puerta estrecha. Bendice esta tu iglesia, bendice a cada varón, a cada mujer, a cada niño, a cada familia aquí presente, y que juntos caminemos este camino tan maravilloso, que lo que nos espera, Señor, al final eres tú mismo, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.